una risa, un abrazo, una lágrima, son el lenguaje del alma, la única respuesta al fin que nos trae calma. Si lo pensamos mejor, el mundo gira y el sol sale. Si lo pensamos mejor, quizás el fin es el principio. En cada paso del camino, la búsqueda es el abrigo. No hay una sola respuesta, solo el eco de un sentir. En el eco de una pregunta que el tiempo dejó de olvidar. La mente busca una respuesta y el alma a punto de partir. Si lo que veo es un reflejo de la verdad que no soy, ¿quién soy yo en este viaje? ¿Qué historia en el silencio doy? Si lo pensamos mejor, si lo pensamos mejor, el mundo gira y el sol sale. Si lo pensamos mejor, quizás el fin es el principio. En cada paso del camino, la búsqueda es el abrigo. No hay una sola respuesta, solo el eco de un sentir. El miedo a veces nos frena, el sueño no quiere ahora. La realidad es la arena que nos obliga a caminar, pero cada paso de barro se esconde un tesoro al fin que nos enseña el alma a ser humanos por ti, por mí. Si lo pensamos mejor, el mundo gira y el sol sale. Si lo pensamos mejor, quizás el fin es el principio. En cada paso del camino, la búsqueda es el abrigo. No hay una sola. Hola gente, buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, acá en todos los canales, ya estamos transmitiendo por todas las plataformas, así que nada, gracias por estar ahí. Cambiamos de día, nos mudamos a los jueves, ustedes dirán por qué, en realidad no sé ni preguntar por qué, pero bueno, les cuento igual. Sentiara, que es una plataforma, una idea, un proyecto que creamos este año, junto con Franco, con mi hijo, con Laura, tiene la idea de ser un espacio en el cual podamos, desde los distintas necesidades, digamos, de las distintas expectativas, ganas, sensaciones y sentimientos que teníamos los tres, de construir un espacio en el cual podamos hacer comunidad. Bueno, para los que nos siguen por YouTube, la plataforma de Sentiara ya está. Ayer arrancó el tercer programa, que estábamos ahí proyectándolo desde hace un tiempo, que se llama Almas Conectadas, que les fue muy bien, estuvo espectacular aparte, se habló del cambio como oportunidad, y la verdad que estuvo increíble. Muchísima gente conectada, mucha interacción, mucha gente contando sus experiencias, y la verdad que cuando pasa eso, en la magia de los medios, cuando uno logra poder tener esa interacción con la gente, y sobre todo en estos temas, te das cuenta que hay una necesidad ahí que estaba latente y que se puede cubrir. Así que la verdad que súper contentos con eso. Bueno, mañana tenemos el programa de Mate Mate, también hay en la plataforma de Sentiara, que se lo hacemos con Franco, que le pone toda esa onda así más juvenil, con esa impronta, que a veces en esa dinámica entre papá e hijo hace que sea todo mucho más divertido. Nos peleamos un poco también, ¿por qué no? Y eso también le da cierta magia al programa. Bueno, vamos saludando a la gente acá que se va sumando. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bueno, acá la gente de TikTok, que son una bandita, ¿cómo les va? Y por acá por YouTube, hola Lau, ¿cómo va? Buen día. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ustedes saben que yo tengo un blog donde escribo todas las semanas, y esta semana escribí acerca de la vida como una metáfora en la cual
podemos entenderla como un río, ¿no? Entonces, cuando estamos entendiendo entendiendo la vida en esta metáfora, como que el río tiene algunas cosas, ¿sí? Tiene agua, tiene ramas que flotan, hojas, tiene peces, algunos seres, también tiene piedras. ¿Y qué significa en el río de la vida cada una de estas cosas? El agua son nuestras emociones, es eso que hace que en nuestro día las cosas cambien, sean más dinámicas. Hay veces que tenemos un caudal muy torrentoso, hay veces que el agua viene más tranquila, hay veces que el río no tiene tanta agua, ¿no? Pero generalmente es eso que pasa, que sí nos modifica el día, que muchas veces modifica un poco las orillas del río, un poco la profundidad, un poco el nivel de nuestra vida, pero en general es pasajera, ¿sí? Sabemos que hoy tenemos este caudal de agua y mañana probablemente tengamos otro. Hoy tendremos aguas más cristalinas y más claras y mañana tendremos aguas un poco más turbias, ¿no? Esas son las emociones en el río de la vida. Cuando las aprendemos y las vemos desde este lugar, sabemos que son pasajeras, como ese ser que somos también, que podemos tener la capacidad de mirarnos desde otro lugar, podemos darnos cuenta que, ok, esto también va a pasar. Pero también en nuestros ríos están hojas, ramas, peces, ¿no? Y en esta metáfora, esas cosas son los pensamientos. Los pensamientos muchas veces nos acompañan mucho más de un día, ¿no? No es como el agua. Heráclito decía que nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque no va a ser nunca el mismo río. Porque el agua, al estar continuamente en movimiento, nunca es la misma. Entonces, desde ese lugar, nosotros podemos entender, bueno, las emociones nunca van a ser las mismas y siempre van a ser pasajeras. Los pensamientos pueden estar varios días, ¿no? Imagínense peces viviendo en una parte de ese río, ¿no? Van a estar un tiempo. Pero, al mismo tiempo, sabemos que todo es perecedero. Algún día no van a estar. Algún día esos peces crecerán, vendrán otros peces, digamos, en el ciclo de la vida se los comerán, morirán, nacerán sus hijos, ¿sí? Algún día, tal vez después de una sequía, desaparezcan. Entonces, los peces también, esos pensamientos, peces, ramas, también se van a ir y muchas veces se van con el agua, se van con las emociones. Las emociones muchas veces arrastran mucho de nuestro río. Pero en los ríos también hay piedras, ¿no? ¿Y qué son las piedras? Las piedras son nuestras creencias. Y las creencias, muchas veces se alojan en nuestras partes del río y modifican por dónde va a pasar el agua, modifican el lugar donde van a quedar ramas, hojas, que no se van a poder mover, que son los pensamientos. Muchos peces, ¿sí?, construyen sus casas y su ecosistema, digamos, en los lugares donde las piedras están asentadas. Entonces, las piedras, que son las creencias con las que nosotros construimos el río de nuestra vida, son con las que nosotros podemos trabajar. Porque el otro es más pasajero. Y si bien pueden definir nuestro día, no definen nuestra vida. Las creencias sí lo hacen. Las creencias definen nuestra vida. Nosotros acá en Salta tenemos unos ríos que son muy particulares porque son, digamos, ríos con muy poca agua y con piedras, mucha piedra, ¿no? En realidad no parecen ríos, sino que parecen calles de piedra, porque tenemos es una geografía hermosa, ¿no? Pero con unas piedras que muchas veces son enormes. Vos decís, estas piedras no se van a ir nunca, ¿no? No va a haber nada que las pueda mover a estas piedras. Y sin embargo, nada es permanente, ¿no? Pero sin embargo nosotros creemos que sí, que va a ser permanente y que esas piedras van a estar para siempre. Y muchas veces ya las asumimos como parte del río y que no se van a poder mover y que no vamos a poder hacer nada con esas piedras. Y ahí es cuando esas creencias que dejan de ser visibles para nosotros se transforman
en lo que le da forma al río de nuestra vida. Y muchas veces cuando queremos cambiar cosas de nuestra vida no nos damos cuenta que lo que las está definiendo son justamente estas piedras. ¿Y cómo podemos hacer para cambiarlas y para transformarlas? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Cuando ustedes tienen algo que quieren cambiar en su vida, generalmente ¿a dónde apuntamos? ¿A las creencias o a los pensamientos? ¿No? O muchas veces decimos, no, estoy enojado. Entonces cambiamos la emoción. ¿Cuándo nos preguntamos qué es lo que nos hace enojar? ¿Qué es eso que está de fondo? ¿Qué es eso que le da materialidad a esa realidad que estamos transitando, viviendo? En la nota que escribí en el blog, decía, tenemos que aprender a ser el río que estamos siendo. ¿Qué río estamos siendo? ¿Cómo nos damos cuenta de qué río estamos siendo? Si el agua de ese río, la que un segundo antes fue esa parte, ya no está. Si los pensamientos, los peces, algún día no van a estar. ¿Cómo podemos darnos cuenta qué río estamos siendo? Cuando vemos las piedras. Muchas veces, cuando baja el agua, cuando somos capaces de ver en el lecho del río esas piedras que marcaban el camino por donde va el agua, ¿sí? Es cuando somos capaces de poder entender y comprender de qué se trata esa vida y ese río que estamos siendo. Entonces, en ese río de la vida y en estas piedras, que muchas veces son chiquititas y que creemos que porque ser chiquititas son creencias que no impactan. Pero esas creencias chiquititas que están metidas entre medio de piedras más grandes, muchas veces son las que hacen que esa piedra grande no se pueda mover, ¿no? Entonces, en esta metáfora del río, ¿cómo podemos hacer para mover esas piedras grandes? Y eventualmente, ¿cómo podemos hacer para mover esas piedras chiquitas? ¿Qué hace Lean? ¿Cómo va? Ahí se está sumando Lean también a Instagram. Bueno, por acá los veo muy callados igual. Ustedes si quieren ir opinando, vayan preguntando. ¿Sienten que la vida es un río? ¿O con qué metáfora ustedes asocian el río? Perdón, ¿con qué metáfora ustedes asocian a su vida? A mí me encanta pensar en metáforas. Creo que es como una magia que tiene el ser humano de poder abstraerse y entender muchas cosas que no las podemos hacer tangibles, pero a través de una metáfora, de un relato, de una forma de contarlo, se nos hace un poco más entendible. ¿Ustedes con qué metáfora identifican a su vida si tendrían que ponérsela? Hay gente que dice, no, para mí la vida, no sé, es, no sé, como la de un animal, ¿sí? Hay otros que dicen, no, para mí la vida es como una planta, que nace, se desarrolla y muere. Bueno, cada uno tiene sus metáforas. Para mí la metáfora del río siempre como que me pareció la más atractiva para entenderla. A ver, acá Lau dice, las piedras serían nuestra esencia, constituyen la personalidad del río. Perdón, construyen la personalidad del río. Son nuestra esencia. Yo creo que, digamos, en esta manera que tengo yo de entender al ser humano, el ser humano en esencia es pensamiento, en esencia es energía, en esencia es trascendencia, que es espíritu. En esencia somos seres biológicos, esta es corporalidad, esta materialidad. Creo que todo eso al ser humano lo constituye en esencia. En la metáfora del río, las piedras son las creencias, ¿sí?, que hacen que las esencias que somos vayan tomando una forma en cada día de nuestra vida. Y se vuelven a veces como intrascendentes, como invisibles y no las vemos. Acá, a ver, Lean dice, sí es un río, pero creo que no es necesario mover tanto las piedras si estamos empeñados en mover esas piedras, que así se pierde el cauce del río. Bueno, ahí no, me encanta, pero ¿por qué no moveríamos algunas piedras? ¿O por qué sí las moveríamos? ¿No? ¿Qué definiría que querramos mover o no querramos mover una piedra? Hay veces que hay piedras que no queremos mover y comparto,
¿no? Que son, no sé, por ejemplo, para mí los valores son parte de mis creencias y de piedras que son fundamentales para mi río. Y hay muchos que no los quiero mover porque me parece que me constituyen, que me definen y que me gustan esos valores. Pero hay otras cosas que por ahí siento que me limitan, ¿no? Sobre todo esas cosas que te dan miedo. Eh, por ejemplo, una cosa que me pasó toda la vida, que es, yo sentí que no podía cantar. Y para mí siempre fue una gran frustración el hecho de decir, bueno, y sí, claro, lógico, ¿no? El canto no es para cualquiera. Si no tenés el talento de la música, nunca vas a poder cantar. Y hace un par de años comencé con un profe de guitarra, y obviamente no es que canto bien, ni mucho menos, pero mejoré muchísimo. Entonces dije, entonces no era que no podía cantar, es que yo creí que no podía cantar. Y cuando vos crees algo, muchas veces no podés lograrlo porque ya tenés la creencia ahí que hace que el agua no pueda pasar por ese lugar. Cuando corres la piedra y te das cuenta que el agua sí puede pasar por ese lugar, es por ahí, este, cuando por ahí te sentís que fluís de otra manera. Y por eso a veces correr algunas piedras sí está bueno. Hay otras que, como decía hace un rato, por ahí no quiero correrlas y me encanta, ¿no? Mi creencia, por ejemplo, sobre la paternidad. Para mí ser padre es una de las cosas más lindas de la vida y no me gustaría que ni siquiera haya algo que mañana me cambie ese sentido que tengo de la paternidad porque cambiaría toda mi idea de lo que es la vida. Así que bueno, a ver acá Pau dice, ¿cómo descubrimos cuáles piedras tienen que ser removidas? Ah, bueno, es un poco ahí también lo que estaba diciendo Lea, ¿no? Son elecciones. Yo creo que el ser humano por ahí tiene como esa capacidad de poder verse. Es de los pocos seres, no, en realidad, por lo menos de los que se tiene como experiencia documentada, que tiene conciencia de verse a sí mismo y de poder tomar decisiones sobre eso que analiza del propio ser. Entonces yo creo que ahí es donde viene esto que es tan lindo y tan maravilloso del ser humano, que es el poder reconocerse, ¿no? Desde la conciencia. Esto de somos seres que tenemos una autopercepción de lo que podemos ser y estar siendo, y desde ese lugar lo llevamos al plano mental y decir, bueno, de la elección. ¿Qué elegimos? ¿Qué creencias elegimos mantener y cuáles no? En función de lo que queremos que sea nuestra vida también. A ver, acá Lean dice, sí, sí, seguro, pero es inevitable que se muevan esas piedras porque la fuerza del río hace que se muevan. Eh, bueno, yo creo que hay algunas piedras que las fuerzas del río sí hacen que se muevan y hay otras que pasa toda nuestra vida que el río nunca viene con tanta fuerza para moverlas. Y también, ojo, hay un desafío, que es, tal vez no necesitamos que sea algo de nuestra emocionalidad la que mueva las piedras, ¿no? Como algo que nosotros tal vez no somos capaces de controlar o no queremos controlar, sino como que, no sé, muchas veces en la vida, en las tragedias, ¿no? Es donde viene ese caudal de energía que es emocional, que son pensamientos, y que remueven todas nuestras creencias. Y la tragedia es como ese alud, ¿no? Donde mueve todas las piedras. Pero hay muchas veces que aún con ese alud, ¿sí? Esas piedras se mueven del lugar, pero siguen estando, ¿eh? Y siguen modificando el cauce de nuestra vida. Entonces, yo creo que ahí el desafío, Lean, era el planteo de decir, bueno, ¿cómo, las, cómo, cómo, cómo hacemos que estas piedras no se muevan en función de algo externo, sino de algo que nosotros podamos modificar? A ver, acá Lau dice, siento que hay piedras que comienzan a pesar con el tiempo y ahí es tiempo de revisar y de reacomodar. Y sí, 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 porque, a ver, en el río de nuestra vida también nosotros no siempre estamos mirando en el mismo lugar, ¿no? Cuando somos chicos, ahí un poco en el blog también lo planteaba, creemos que nuestra identidad, o por lo menos yo creía que nuestra identidad era algo que teníamos que descubrir. Era algo que, así como nosotros íbamos descubriendo el mundo, ¿no? Cada vez que
teníamos un poco más de conocimiento y de conciencia, íbamos descubriendo un mundo de cosas nuevas, nosotros mismos nos íbamos a descubrir porque ya éramos. Entonces el desafío era, bueno, saber qué éramos y nos íbamos a ir descubriendo, pero sin tanta posibilidad de modificación. Por ahí después vas creciendo y ya sos más adolescente y te vas dando cuenta que no está todo hecho, sino que vos te podés ir construyendo en función de lo que vas haciendo, un poco de lo que vas pensando, y es como que se te abre un mundo de posibilidades distintas porque vos ya te vas construyendo. Después ya sos un poco más maduro y decís, bueno, no, pero hay algunas cosas que no son, digamos, 100% de mí, sino que también las he construido en función de cosas que otros me han, digamos, como de piedras que otros me han ido tirando en mi río, ¿no? Por eso es tan importante la mirada del otro cuando somos chicos, de cómo nos va construyendo, de cómo nos van acompañando, de cómo nos van generando ideas de quiénes somos nosotros mismos. Y bueno, y son piedritas que también se van acumulando en nuestro río. ¿Cuántas cosas nos acordamos de cuando somos chicos que nos dijeron y que creemos que eso éramos? No sé si les ha pasado, pero, por ejemplo, yo siempre traigo el tema del fútbol, que a mí me encanta el fútbol. Nunca me dijeron, che, qué bueno que sos en el fútbol. Probablemente porque no lo sea, pero al margen de que no lo sea, si te dicen todo el tiempo, no sos bueno para el fútbol, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Que en el río de tu vida, esa piedra va a ser algo que te va a llevar a que, si te gusta mucho el fútbol, nunca consideres que sos lo suficientemente bueno. Acá Lean dice, sos malísimo. Sí, 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 pero bueno, uno lo sigue intentando, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando vos tenés una piedra tan grande en ese río? Eh, que te hace que si la querés mover necesites ponerle mucha más fuerza. Y muchas veces no es verdad esa piedra. Esa piedra es algo que vos construiste como una creencia, y tal vez no es tan así. Bueno, en mi caso en el fútbol sí, obviamente, pero en muchos otros casos, ¿no? Como por ejemplo el tema de la música, que vos decís, no, nunca voy a poder cantar. Y no, por ahí sí podés cantar. Lo que tenés que hacer es dedicarte. Y por ahí no es tanto digamos, el esfuerzo del trauma personal, ¿no? De decir, uy, de la frustración, sino el hecho de decir, bueno, esto me lo voy a tomar con un poco más de calma porque no tengo esas herramientas ya incorporadas que me permiten que me salga más fácil. Este, a ver, acá Lau dice, ¿puede haber tormentas o efectos externos que las afecten? Claro que sí. Nosotros somos seres en interacción permanente. Somos seres en interacción permanente y siempre hay cosas del entorno que nos van a afectar. Yo creo que a medida que vamos construyendo en esta mirada de quiénes somos y de qué podemos ser, empezamos a encontrar más elementos para que lo externo tal vez no nos afecte de la misma manera en cada situación de la vida, ¿no? Pero siempre va a haber algo para lo que no estamos preparados, que nos va a afectar muchísimo y que nos va a generar cambios internos, ¿no? Y que va a mover muchas de esas piedras. Pero mientras no tengamos, porque muchas veces estamos transitando en esta, digamos, nuestro río que estamos siendo, momentos en los que no hay grandes tormentas, no hay grande modificación de piedras, pero sin embargo nosotros como que, bueno, no vamos a mover las piedras porque no hay nada que las mueva. Y por ahí hay cosas que sí nos están afectando. Y ahí es donde yo creo que en el río que tan metafórico, hay piedras que está bueno empezar a ver cómo las podemos correr. O por lo menos darnos cuenta que están ahí y ver hacia dónde llevan el agua de nuestro río. A ver si la llevan para lugares que tal vez no nos gusten. No sé si les pasa, pero hay personas que siempre le pasan como las mismas cosas, ¿no? Como que en distintas situaciones siempre terminan, no sé, yo tenía el caso de un chico que trabajaba conmigo que siempre lo terminaban estafando, siempre lo terminaban estafando, y vos decís, pero ¿por qué? ¿Por qué le pasa siempre lo mismo? Probablemente algo ahí de las creencias, ¿sí? Hacían que todas sus decisiones, ¿sí? Toda su energía se vaya canalizando hacia un determinado lugar. Entonces ahí empezás a decir, bueno, ok, ¿qué cosas puedo cambiar? ¿Qué cosas puedo modificar? Para que no me lleven siempre hacia ese lugar. Y esas son las cosas que sí están en nuestra posibilidad. Obviamente que necesitamos trabajarlas, muchas veces necesitamos de
la ayuda y el asesoramiento y el acompañamiento de algún profesional, ¿sí? Ya sea de las terapias holísticas o ya sea de las terapias tradicionales, ¿sí? O bueno, un médico o lo que sea. Pero lo importante es tratar de comprender cómo nos afectan las creencias. Porque no son inocentes. No es que creemos una cosa y bueno, no pasaría nada si dejamos de creer o si eso que estamos creyendo está en mi cabeza solamente. No, no. Las creencias definen el río de nuestra vida. Eh, y como lo definen, está en nosotros ver si queremos cambiarlas o no queremos cambiarlas. Para mí, como una herramienta que me sirve, es darme cuenta cuáles son esas cosas de mi vida que no me están gustando y cuáles son y qué es lo que hace que yo termine estando en esa situación. Y ahí es como que trato de bajar un poco el agua, ¿no? Las emociones, trato de que se corran un poco los pensamientos, ¿sí? Y ver cuáles son las piedras que me están haciendo ser ese río que estoy siendo en ese momento. Y a veces, bueno, lo puedo hacer solo por el trabajo que uno ya por ahí viene haciendo en autoanalizarse, y muchas veces no puedo hacerlo y entonces voy a, no sé, terapia o hago bio. A mí la bio me sirve muchísimo. Este, y, y bueno, y ahí entonces empezás a ver cuáles son esas cosas que te están afectando. Por ejemplo, una, una cosa que me pasó así como hace poco. Había algo que no me permitía estar tranquilo con una decisión que quería tomar. Y ya me estaba afectando porque cuando a mí hay algo que me genera contradicción, lo primero que se me pasa es que se me contracturan los gemelos, ¿no? Y no se me pasaba la contractura, hice fisio, todo, no se me pasaba, no se me pasaba. Dije, bueno, voy a hacer bio para ver cómo lo puedo resolver. Y en la sesión de bio, lo que me salía era que si yo no disfrutaba lo que iba a hacer, no tenía sentido para mí hacerlo. Entonces era una contradicción, la contradicción se alojaba en una parte de mi cuerpo, que es una parte que está asociada al avance, ¿sí? Y me generaba contracción, contractura. Listo. Cuando entendí cómo podía hacer para disfrutar esa situación que sí iba a vivir, ¿eh? La contractura de los gemelos aflojó. Entonces somos este río que estamos siendo, ¿no? Y tenemos que entendernos como lo emocional, como el pensamiento, como lo biológico y también nuestras creencias. Las creencias, para mí, también tienen una cosa que es muy importante, que es solamente buscan sentido a la vida las personas que creen que hay algo más allá de la muerte. ¿Mm? Si nosotros no creyésemos que existe algo trascendente una vez que nosotros hayamos dejado esta vida biológica, para nosotros no tendría sentido preguntarnos el para qué estamos. Porque si definitivamente, ustedes imagínense una persona que dice, no, mi vida es totalmente biológica, nazco y muero como nace una planta, como nace un animal, ¿sí? Como nace un universo y desaparece un universo. No hay ningún sentido, no hay ninguna lógica, es una cuestión de la física, que pronto, digamos, en algún momento la ciencia lo va a descubrir, pero no existe nada más que eso. ¿Listo? Ya está, entonces no tiene sentido preguntarse por nada, simplemente viví de la mejor manera este espacio temporal en el que vas a estar, digamos, consciente de que estás viviendo, y cuando ya no estés, deja de estar. Para los que creemos que hay algo más, muchas veces no sabemos que es ese algo más, sí creemos que tiene sentido preguntarnos qué es lo que vamos a hacer en esta vida. Para mí, la búsqueda de sentido es una cuestión 100% mental. A mí me genera satisfacción. No es que me calme el alma. Para mí me calma el alma nada, ser papá, las relaciones afectivas que tengo con tantos seres hermosos que me rodean. Eso me llena el alma. Para mí yo con eso ya estoy completo, ¿sí? Y me da mucha felicidad y mucha paz. ¿Sí? En mis creencias, yo sé que vamos a ser trascendentes, o sea, lo sé. Si vos me decís, explícamelo, bueno, ahí viene toda la parte metafísica. Pero yo sé que somos trascendentes, o sea, sé que teníamos una existencia previa a nuestra conciencia biológica y vamos a tener una vida posterior, una existencia posterior a nuestra vida biológica. ¿Cómo lo sé? Te lo puedo explicar si querés, pero no tiene ningún sentido porque la explicación va a ser o no
corroborada por tus propias creencias, ¿no? Pero internamente yo tengo la certeza de que sé que eso va a ser así. No sé qué es, pero yo sé que va a ser así. Entonces, para mí sí tiene sentido preguntarme para qué estoy en esta vida y qué es lo que le va a dar sentido a esto que yo voy a dejar. Entonces, bueno, un poco, digamos, en esta búsqueda de sentido, las creencias para mí son importantes porque definen mucho de lo que yo soy, del río que estoy siendo, y que creo que define mucho del río que estamos siendo todos. Entonces, preguntarnos por nuestras creencias, preguntarnos a dónde nos llevan, preguntarnos cómo definen nuestro día a día, cómo han definido hasta ahora nuestra historia de vida, también nos puede ayudar mucho a definir cómo es ese río o cómo son las aguas, los pensamientos que queremos que sigan circulando en este río. ¿Y cuáles son esas piedras que queremos definitivamente correr, ¿sí? Y que se desvanezcan? Que ya no sea una piedra que por ahí entorpezca el fluir de nuestra emocionalidad, de nuestros pensamientos, ¿sí? De nuevas piedras que puedan asentarse en esos lugares, sino simplemente que desaparezcan. No sé, en la historia de nuestras familias, el tema, por ejemplo, de las personas que eran muy creyentes y que una vez que se separaban, no podían volver a construir una familia o una pareja, porque desde su creencia eso iba a estar penado por una ley divina. Imaginen, digamos, a esa persona todo lo que le impedía o le impide esa creencia. Yo creo que ahí es donde vos tenés que decir, ok, tal vez no, o sea, no dejar de creer en tu Dios, por supuesto que no, pero simplemente tratar de hablar con ese Dios que también es parte de lo que vos sos y de cómo vos lo construís, y decirle, mira, necesito seguir construyendo una vida, digamos, puedo ser joven o no tan joven, pero puedo seguir construyendo mi vida, ¿sí? Necesito el permiso para que en esta creencia se habilite mi posibilidad de encontrar felicidad en otro espacio. Yo creo que a veces las creencias religiosas son como las más fáciles de detectar y de ver, porque ellas están racionalizadas, ¿no? Pero como esas tenemos un montón. Que en nuestra vida, si las podemos identificar y detectar, creo que nos van a hacer que las cosas sean un poco más simples y más lindas de transitar y de vivir. Así que bueno, gente, como, no sé, yo tengo como esta pastilla de reflexión de media hora. En media hora interactuamos, hablamos, y después de la media hora es como que digo, bueno, ya está. Lo que tenía que ser dicho se dijo, lo disfrutamos, lo compartimos y ya está. Se acabó. Se acabó. Bueno, a todos, muchas gracias por haber estado ahí. Acuérdense que nos vemos los jueves, ¿eh? Y para los que quieran, nos vemos mañana en De Mate a Mate, a las 10 de la mañana por YouTube. Eso sí, no se transmite por Instagram ni por TikTok, solamente por YouTube. Así que síganos en las redes personales de Jerónimo Bertoni o de Sentiara, y ahí van a poder encontrar los links y bueno, toda la información y comunicación acerca de esto nada, que nos gusta transmitir y compartir con todos ustedes. Gente, que tengan un hermoso jueves lleno de creencias bonitas, y las creencias que no sean bonitas, ya saben, a ver cómo las podemos correr y cómo las podemos modificar, porque tenemos en esta existencia biológica este momento que es precioso, que es el regalo del presente. Y si logramos hacerlo un regalo que podamos disfrutar todos los días, les aseguro que se convierte en una de las experiencias más maravillosas que puede tener el ser humano. Y disfrutar no significa ausencia de conflicto, esto ya lo hemos hablado en algunos de los otros podcasts. Disfrutarlo significa que aún en los conflictos somos capaces de transitarlos, de aprender y de asimilarlos con mucho amor. Así que nada, tengan lindo jueves, nos vemos mañana en De Mate a Mate, y como siempre, si tienen ganas de leer algo interesante, acá la Esfera Rosa los espera, me avisan y vemos cómo se los puedo hacer llegar. Un beso grande para todos y
Nos vemos mañana. Chao, chao.